Ena, muchísimas gracias por prestarse a esta entrevista. La primera pregunta que tenemos tiene que ver con entender, comprender cómo contar, que nos cuente, ¿no? Cómo se fue dando su relación con los profesionales de la salud pública y cómo se fue vinculando posteriormente a distintas entidades como la Asociación Médica de Rosario, ese núcleo tan importante de profesionales, de médicos sanitaristas que entre los años 60 y 70 fueron forjando, fueron acelerando desde distintas intervenciones, investigaciones, del debate, desde la experiencia en centros de salud y hospitales, lo que hoy por hoy son muchas de las políticas públicas que se están aplicando en la provincia de Santa Fe y en Latinoamérica. Bueno, un poco en la evolución personal, diríamos, de todos los episodios, de todos los encuentros, todos los trabajos realizados en mis más de 50 años profesional, donde al año de recibida me ofrecieron una beca para hacer salud pública en Chile. Esta beca no la pude cubrir porque era para profesionales que ya habían hecho previamente estudios de salud pública. Entonces me dice el doctor Invaldi, que era el jefe de servicio, para mí mi maestro en medicina, me dice: Ena, pero ahora se abre la carrera de salud pública acá en la Facultad de Rosario. Y ahí entonces hice el curso de salud pública a los 2 años de haberme recibido como pediatra y pude enriquecer mi visión como pediatra dentro de la salud pública. Ahí trabajé mucho con María del Carmen Troncoso, que es una maestra en salud pública para todos los que trabajamos en Rosario, y en ese momento se estaba diagramando la apertura del Hospital Eva Perón. Fue en el año 61. Entonces participé de ese grupo de profesionales de experiencia organizando el hospital por departamentos. Y ahí surgió el departamento de estadística, el departamento de, diríamos, historia clínica centralizada, el trabajo en equipo, un diagrama de un hospital diferente al Hospital Centenario, por ejemplo, donde cada sala en sí es un hospital, era un hospital, ahora ha evolucionado. Pero de todas maneras, en el hospital, ahí me encontré también trabajando con Carlos Bloch. Él era un profesional del servicio de clínica. Y en ese entonces hablábamos del hospital proyectado a la comunidad. Y fue cuando armamos también grupos de tareas para ir a dar charlas a las escuelas, para convocarnos con otras instituciones, armar un equipo en el centro, y en el centro materno. Yo estaba a cargo del centro materno infantil del hospital, y ahí es cuando hacíamos promoción y prevención de la salud, que fue uno de los errores de esa época, como yo señalé hoy en mi charla. No podemos despegar asistencia de promoción y prevención, van de la mano. En esa época teníamos el niño sano, el niño enfermo y una dicotomía que realmente no tenía sentido, ¿no? Esto ya ahora, yo cuando volví al hospital, transformé el centro materno en un centro de salud, con gran oposición de los pediatras.
Es decir, que lo que había sido mi obra que construí, el centro materno, la potencié transformándola en un centro de salud. Porque realmente la salud del niño depende de la salud de la familia. Entonces esto que en aquella época no lo veía, a medida de que fui evolucionando, me fui dando cuenta de que realmente de lo equivocado de ese proyecto. Pero con María del Carmen hicimos el primer proyecto para la localidad de Granadero Baigorria. Hicimos un proyecto fundamentalmente basado en el mejoramiento del medio ambiente para poder mejorar la salud. Fundamentalmente dar agua a Granadero Baigorria, empezando por los barrios más precarios. Pero fuimos a ver al intendente y mostramos nuestro proyecto, y no. Pero no, en lugar de surgir el barrio más pobre con agua, surgió el centro, es lógico, porque la financiación era importante para el municipio. Bueno, yo en esto estuve 30 años en el hospital. 30 años en el hospital donde me sentí muy sola desde el punto de vista de proyectar el hospital más allá, de poder integrarme a un equipo realmente de salud que tenga un sentido para la práctica, gran resistencia de los residentes querían seguir sus pacientes, sus casos y no hablar de red ni de derivación para nada. Entonces mis escapes eran al Centro de Estudios Sanitarios y Sociales de la Asociación Médica. Entonces yo siempre decía lo mismo, me vengo a oxigenar, le decía a María del Carmen, Zulema Quinteros, había un grupo de gente muy interesante, ¿no? Interdisciplinario, porque había psicólogos, estadísticos, enfermeros, médicos, y realmente como se investigaba en salud, esas investigaciones yo colaboré bastante en cuanto a validación de entrevistas y también cuando surgió el programa provincial para asentamientos irregulares de las grandes urbes, que fue Santa Fe y Rosario, esto fue en el año 80. Ahí en el año 80 se creó este programa que fue general para todo el país también y teníamos entonces 10 centros de salud dependientes del hospital. A mí me nombraron jefa de área programática por mis antecedentes de trabajo en la comunidad ahí en Granadero Baigorria. Pero nunca tuve, diríamos, una remuneración por ese cargo, sino que con la misma remuneración de universidad yo me hacía cargo del área programática. Y me invitaron los de la Asociación Médica, ahí el CES, a hablar del programa. Y entré defendiéndolo, porque era la primera vez que se creaban centros de salud en la comunidad, pero con el programa que el centro era el hospital y los demás eran los apéndices, los centros periféricos. Y en este periodo de 10 años que fui jefa de área programática, me fui nutriendo con todos los cursos de planificación que realizaba el CES, que generalmente eran con Mario Testa, con Menéndez, con todas figuras muy renombradas de la salud pública sudamericana, diríamos, ¿no? Muchos brasileros iban a darnos cursos y también gente de la Universidad de Buenos Aires, que también tenía como, diríamos, el CES tenía una publicación que era internacional, los cuadernos médicos sociales, que es donde nos nutríamos, no solamente los locales, sino era una revista de circulación internacional de muy buen nivel, donde había bibliografía de todos los países, pero fundamentalmente de Argentina. Entonces, ahí en ese armado, diríamos, de cursos, de intercambio de investigaciones, con resultados que realmente nos aclaraban cuál era el diagnóstico de situación. Un trabajo, por ejemplo,
que fue el seguimiento del niño en el primer año de vida. Eso dio lugar después a otros trabajos de investigación muy importantes.